Buenos días, vamos a dar inicio con nuestra sesión de aprendizaje. Bueno, hay interrupciones en la red, por eso hay una demora en segundos o minutos. Bien, vamos a dar inicio hoy día con esta sesión de comprensión lectora. Bien, en la clase anterior también vimos ejercicio de comprensión lectora. Dos recomendaciones para un ejercicio de comprensión lectora, básicamente tenemos que tener en cuenta la lectura atenta al texto, ¿no? Lectura atenta y concentración. Y cuando lleguemos a las alternativas o preguntas, es bueno revisar, leer y releer cada enunciado en función a las alternativas. ¿Bien? Entonces, los textos tienen diferente enfoque disciplinario. Esto quiere decir, hay textos de religión, de lingüística, de historia, de sociología, etc. Bien, lo importante radica y el objetivo es identificar cuáles son las ideas principales, criterios, ¿no? Opiniones, aspectos, contradicciones, enunciados, ideas auxiliares o como centrales. Bien, entonces vamos a dar inicio en el texto 1. La palabra héroe, a la que atribuyen acreditados etimologistas la acepción primitiva de vid, tuvo en Homero muy alto significado, además de caracterizar con ella a los príncipes, a los caudillos de los pueblos por cuyas venas corría sangre divina, aplicóla también el poeta con frecuencia a los compañeros de estos adalides, a los infinitos guerreros cuyas hazañas cantaba. Este nombre es en homérico lenguaje de una manera general, honorífico, epíteto que expresa a la vez no alternativamente la idea de la fuerza y agilidad física, la del ardor y belicoso esfuerzo, la de prudencia en su más alto punto, la del acierto soberano en todo. Demódoco, el inspirado Bate, es un héroe lo mismo que Ulises, superiores al vulgo por los dones de los dioses recibidos. Los héroes no merecen, aunque todavía no han salido de la categoría de hombres, ya que, participando de su inevitable suerte, mueren y descienden sus sombras a la región del Hades, donde vagan por las praderas en que el gamón florece. Es cierto que uno de ellos, Menelao, no muere en Argos, sino que los inmortales fueron transportados en vida a los confines de la tierra, a la mesura elísea, afortunada mansión en la que no experimenta ni el rigor del invierno ni los ardores del estío, templada como es incesantemente por el aliento del océano, pero esta dicha eterna dada a Menelao es una excepción del fragor olímpico, un privilegio único que no alcanza a ningún otro personaje de la epopeya homérica. Entonces veamos en términos palabras. Por ejemplo, acá hay un término vir. El término vir es relativo a héroe, ¿no? Príncipe, excelso, dominante, inteligente. Entonces es un término que hace alusión a los héroes. Cuando dice Homero, Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea. Bien, entonces donde participan muchos guerreros héroes o reyes entre los griegos y troyanos. Entonces, aquí estamos viendo ya dos aspectos, ¿no? El término vir y de Homero. Homero es un autor griego de la literatura clásica antigua. Bien, entonces cuando se dice Adalid, Adalid es sinónimo de héroe, ¿no? Príncipe, guerrero, vencedor, bien, modelo, bien. Otro término, cuando dice homérico lenguaje, en el estilo de la lengua de Homero, en el estilo de la expresión tanto en la Ilíada específicamente o en la Odisea. Entonces, epíteto, ¿qué viene a ser epíteto? Hemos visto que epíteto es una figura literaria
donde el adjetivo se antepone al sustantivo para ampliar su significado literariamente. Tenemos otro, otro término. Demódoco es un poeta cuando dice el inspirado Bate. ¿Qué cosa es Bate? Bate, Rapsoda o Aedo son sinónimos. Bate es un poeta clásico, el que cantaba de pueblo en pueblo sus composiciones. Homero fue un Bate, sinónimo de Bate es Aedo o Rapsoda. Es un héroe lo mismo que Ulises. Ulises es uno de los guerreros de la Ilíada, ¿no? Príncipe de Ítaca y rey de Ítaca a su vez, ¿no? Ulises es el gestor de la idea del caballo de Troya en la Ilíada. ¿Bien? ¿Qué quiere decir vulgo? Vulgo es el pueblo. Entonces, los reyes no eran tan iguales que el vulgo, porque eran príncipes, ¿no? Otro término que vamos a utilizar, lo estamos viendo, Hades. ¿Qué viene a ser el Hades? El Hades es el escenario o es el espacio donde moraban los muertos, o sea, los espíritus muertos, según la mitología griega, según la religión griega. Hades es el lugar, puesto que en el Hades también había un príncipe, un gobernante, que gobernaba a los muertos. Entonces, el Hades es el lugar destinado a los muertos. ¿Bien? ¿Quién es Menelao? Menelao es uno de los reyes del mundo griego que luchaba contra Troya, ¿no? Entonces Menelao era el príncipe ofendido, el rey ofendido, porque París rapta a su esposa de Menelao, ¿bien? Que se llamaba Helena. Ese es el origen de la guerra con Troya. Argos es un lugar donde gobernaba Menelao, ¿bien? O sea, es el rey de Argos. Sino que los inmortales, acá prosigue, Mesura Elísea. Elísea es el lugar donde también están los muertos con mérito, los muertos que carecen de pecados, ¿no? Es un lugar escogido según la mitología griega y romana donde moraban los muertos con mérito sin pecados. Dice ahí, afortunada mansión. Bien. Entonces, ¿qué viene a ser estío? Estío en razonamiento verbal significa un lugar seco, carente de agua, de mucho calor. Bien. Entonces, con eso termina la explicación de algunos términos. Ahora veamos. ¿Bien? Según la lectura, un héroe sería. ¿Bien? Entonces le voy a dar 2 minutos para que puedan releer el texto. Bien, 2 minutos. Mientras voy registrando la asistencia. Bien, sobre el texto 1. Sobre el texto 1. Según la lectura, un héroe sería un poeta ¿Sería contemporáneo. la A? ¿Cuál? La A. Un poeta contemporáneo de Ulises no lo es. Según el lenguaje de ese texto, la expresión. Sería la B. La respuesta es un héroe es el inmortal que vive en el Hades. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien, hay que releer bien. Bien. Una recomendación, muchas de las alternativas son similares o parecidas. Cuando uno tiene duda, hay que releer el enunciado de la pregunta. En este no es una pregunta, pero es la premisa que enuncia. Entonces, las respuestas van al todo o a una parte del texto de las oraciones, al todo o a una parte. Por eso es importante tener ese sentido. Por ejemplo, ¿alguien tiene una idea de etimología, etimologistas, por razonamiento verbal? ¿Alguien tiene idea de etimologistas? Esta palabra es un indicador para responder esa pregunta, por ejemplo. Etimología es la disciplina que estudia el origen de las palabras. Cuando está explicando vid, héroe, rapsoda, aedo,
Y también este último párrafo incide en esa respuesta. Entonces la respuesta es el inmortal que vive en el Hades. Según el texto leído, Homero consideraba héroes principalmente a los guerreros cuyas hazañas cantaba, los amigos de Ulises, todos los caudillos, los sepultados en el Hades y seres semidivinos. La respuesta es los guerreros cuyas hazañas, no, los seres semidivinos, porque acá te habla de la palabra vulgo. El vulgo no podía ser un héroe porque los reyes, según la tradición clásica antigua, los reyes provenían de los dioses y muchos de ellos eran semidioses. Por ejemplo, Ulises es un príncipe, entonces en el pensamiento clásico los reyes o gobernantes ya procedían de los dioses, pero fuera de ello, muchos de ellos eran semidioses. Por ejemplo, aquí no aparece Aquiles, ¿no? Otro rey. Aquiles, su madre era una diosa, la diosa Tetis, y su padre eh, era un mortal. Entonces, de un mortal y un dios o viceversa, hombre o mujer, o viceversa, mujer-hombre, entonces estaba en esa condición de semidios. En cambio, Menelao fue una excepción, ¿no? No tuvo esa condición, pero era un guerrero. Entonces, los reyes ya no pertenecían al vulgo. Entonces, la respuesta ahí es la E, seres semidivinos. Semi quiere decir, o sea, casi dioses, ¿no? Pero en la lógica actual no sería así, ¿no? Es un mortal más. Bien, y entonces algunos eran semidioses. Acá no aparece eh, Ulises, o perdón, Aquiles. O Eneas es otro guerrero que da origen a otra obra literaria. Bien, vamos a ver más adelante eso. Pasemos a la pregunta 3. Los dioses homéricos hacen inmortales a los héroes. Los dioses homéricos. ¿Quiénes eran los dioses homéricos? Júpiter, Marte, Zeus, Minerva, Venus, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se canta en la Ilíada. Entonces, en ese contexto, solamente aquí está hablando de un guerrero, Menelao, y de otro también de Ulises, y de los escenarios donde se manifiesta en la apreciación crítica. Ulises y Menelao son dos reyes que participaron en la guerra de Troya. Entonces, en esta pregunta 3, los dioses, exactamente no aparecen los dioses acá señalado. Recuerdo, en un texto hay que leer y releer y tener conocimientos previos, encajar los temas que uno conoce. Los dioses homéricos son Júpiter, Minerva, Venus, Marte, Neptuno, etcétera, etcétera. Bien, muchos dioses. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta viene, pero ya no está la respuesta. En ese caso, en comprensión lectora se llama respuestas o preguntas implícitas. El implícito ya no está acá no hay, en estos dos párrafos no aparece el nombre de ningún dios. Entonces, ese es implícito porque el lector ya tiene que deducir. Entonces, en esa pregunta es, los dioses homéricos hacen inmortales a los héroes. Es inmortal que lo ha considerado los dioses homéricos, ¿quién es? ¿No? Ulises. Entonces, muy excepcionalmente es la respuesta, porque acá solo a Menelao se le traslada al campo Eliseo. Bien, según la mitología griega y romana, esos campos elíseos estaban en un escenario de la actual Italia, bien, en su tradición religiosa. El texto trata de ampliar etimológicamente el concepto de etimología es el origen de las palabras, explicar el concepto homérico de héroe, destacar las hazañas de Menelao en la llanura elisa, circunscribir la denominación de héroe griego, encontrar en Menelao al prototipo de héroe. Entonces la respuesta ahí es, por ejemplo, destacar las hazañas de Menelao es erróneo, no puede ser. Explicar el concepto homérico de héroe tampoco, porque está hablando de todo el texto. Ampliar etimológicamente el concepto de héroe. Encontrar en Menelao al prototipo de héroe tampoco. La respuesta es circunscribir la denominación de palabra héroe. ¿Por qué? Porque acá
¿no? Habla de Demódoco, no solamente de Homero, ¿bien? Demódoco es otro vate, es otro poeta, ¿bien? Y acá es la opinión o la decisión de los dioses de trasladarlo a Menelao en vida a ese escenario, ¿bien? Considerándolo como algo inmortal. Pasemos a la pregunta 5. En la actualidad, el concepto de héroe, en la actualidad, para el siglo XX o para el tercer milenio, ¿cuál es su respuesta? Eso yo creo que es una pregunta muy fácil para ustedes. ¿Alguien tiene la respuesta? Hoy en día, un héroe ya no puede tener esas condiciones de tener un privilegio de que un dios va a tener que trasladarlo a una condición de inmortal y al paraíso. No es así. En el mundo Eso se clásico, habla, ¿no? a ver, ahí tenemos, en la actualidad el concepto de héroe es totalmente opuesta a la idea de vir. ¿Qué era un vir? Un semidivino, un héroe, un guerrero, un príncipe, uno dotado de inteligencia y coraje, que era invencible. Pues hoy en día un héroe no es así, ¿no? No se puede hablar héroe. ¿Quién es el héroe? El héroe es el que entra a la batalla y sale muerto, desde luego, ¿no? O sale vencedor, o como mariscal. Pero en esa categoría ya no hay. Entonces la respuesta más próxima es totalmente opuesta a la idea de vida. O diría en esto, es totalmente opuesta a la idea de héroe, ¿no? Un héroe, por ejemplo, continuamente se comete el error, ¿no? En la Policía Nacional, cuando alguien muere lo consideran héroe. Eso se llama acción distinguida, no héroe. Entonces, el Perú tiene héroes como Bolognesi, como Grau, entre otros principales, o Ugarte, ¿no? Pero no están en esa categoría de héroes como en el mundo griego. Eran invencibles, inteligentes, eran reyes, gobernantes. Pero si remontamos a nuestros héroes, Grau, Bolognesi, Ugarte o otros, no están en esa condición porque no eran gobernantes, ni eran reyes tampoco, ¿no? El Perú nunca ha tenido reyes, excepto los reyes incas que se le puede denominar a cada uno de los 14 incas, pero ni ellos mismos están en esa categoría homérica. Bien, vamos al texto 2. En nuestra práctica, ciertos maestros de escuela y pedagogos conciben la disciplina como medio de educación. Yo considero que la disciplina no es un medio educativo, sino el resultado de la educación y como tal debe diferenciarse del régimen. Miren, cuando lean un texto, las primeras oraciones es una opinión que se tiene, pero acá en las siguientes oraciones es la opinión del autor del texto que se opone antagónicamente a las primeras oraciones. Cuando dice, yo considero que la disciplina no es medio educativo, sino el resultado de la educación, y como tal debe diferenciarse del régimen. El régimen es un sistema determinado de recursos y métodos que ayudan a educar. Por ejemplo, en el caso peruano, el régimen es el DCN, el Ministerio de Educación, el MET, ¿no? Que predispone bajo sus documentos ya normados. La disciplina es precisamente el resultado de la educación, peor al propio tiempo. Propongo que se entienda la disciplina en un sentido algo más amplio de cómo se comprendía antes de la revolución, pues en la escuela y en la sociedad prerevolucionarias la disciplina era un fenómeno externo, una forma de dominio, una forma de aplastamiento de la personalidad del albedrío y anhelos personales. Era, por último, en cierta medida, un método de dominio y anhelos personales que buscaba que el individuo se mostrase sumiso respecto a los elementos de poder. Entonces, acá, por ejemplo, cuando dice prerevolucionarios o revolución, necesariamente esos términos ya tienen que ser asuntos implícitos, que ya no están en el texto. ¿De qué revolución hablan? O sea, de esa revolución de los cambios pedagógicos que se han en tiempo. Acá, por ejemplo, menciono en el caso peruano, el constructivismo, ¿no? El conductismo, ¿no? Llámese, por ejemplo, los temas transversales, etcétera. Entonces, estos términos de revolución y contrarrevolución son los cambios pedagógicos que se han dado en el tiempo. Desde el siglo XVI, desde Comenius, el gran
pedagogo, ¿no? Entonces, y ahí se habían dado cambios. Pero acá nos dice también, mire, el régimen, o sea, un ministerio, es un sistema determinado de recursos y métodos que ayudan a educar. La disciplina es precisamente el resultado de la educación peor al propio tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, los estudiantes del mundo clásico eran superiores a los siglos posteriores. Un estudiante del siglo XII era superior al siglo XIII y el estudiante del siglo XIII era superior al estudiante del siglo XIV. Eso me está diciendo de que los estudiantes antes tenían mayor inteligencia, pero la sociedad no se había desarrollado. Ahora retomo, salto acá. En el siglo pasado, los estudiantes de 1920, 30, 40, en el Perú, podían memorizar un diccionario. Hoy en día, ¿quién va a memorizar un diccionario? Es 170.000 palabras. No. En el siglo XV, personas inteligentes allá en Toledo, en España, sin universidad o con una sola universidad de haber estudiado 5 o 7 años, podía dominar 14 lenguas, 14 idiomas. Hoy en día, para dominar 14 idiomas, tendrías que pasarte toda tu vida, 30 años de vida o 40 años de vida estudiando para dominar 14 lenguas. Bien, es tan complejo. Entonces, eso está demostrado, que la inteligencia de aquellos hombres era superior a la nuestra, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, un texto de comprensión, hay textos sencillos. Este texto es para comprender, para sacar temas implícitos de que ya no están en el texto. ¿Bien? ¿Qué significa la palabra albedrío? A mi estilo, a mi modelo, a mi característica, a mi política, a mi forma de ser. Eso significa la palabra albedrío. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta acá? Vamos a las respuestas. Vamos a los enunciados y preguntas. Tenemos en ese texto, en la pregunta 1, el mejor título para el texto es el verdadero sentido de la disciplina. Bien, entonces la disciplina, de acuerdo al tiempo, también cambia. Entonces, la palabra disciplina tiene varios significados. Puede haber una disciplina de una persona, para un grupo humano, para un escenario o para ciertos sectores etarios. Un sector etario quiere decir cuando es de personas de la misma edad. Bien. Pregunta 2. En la pregunta 2 me dice, entre el régimen y la disciplina existe una relación A. Entonces ya hemos dicho que el régimen son normas de una institución, pues del Ministerio de Educación, ¿no? De un determinado espacio de tiempo y estado o país. Entonces tenemos ahí resultado y fundamento, efecto causa, medio a fin, especie de género, complementariedad. La respuesta acá es, entre el régimen y la disciplina existe una relación a complementariedad, es un complemento. No todo es disciplina, ¿no? No todo es un régimen en base a normas. Obedece también a una inteligencia y a la idiosincrasia y el pensamiento de un grupo social. Por ejemplo, ¿no? Los colegios de Europa, colegios particulares de Europa, desarrollan un aprendizaje de 3.000 a 4.000 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces el estudiante está más abocado a aprender y estudiar. Son 4.000 horas. En el Perú llegamos a 1.500, 1.200. En educación estatal, con esta educación, se está llegando a 500 horas, 600. Cuando era clase presencial llegaban a 800, 900. Un colegio particular en el Perú está llegando a 1.300, 1.200, 1.500, dependiendo del tipo de colegio. En Centroamérica, por ejemplo, Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo, Puerto Rico, allá estudiaban antes de la pandemia 11 meses, un mes de vacación. ¿Bien? La infraestructura de aquellos colegios de estos países está hecho de madera, pero había alta responsabilidad. Entonces, cada escenario es distinto, ¿no? Cada escenario es distinto. Bien. Aplastamiento se entiende como, a ver,
Aplastamiento. ¿Qué cosa es aplastar? En este caso, en el verbo sencillo, aplastar es machucar, pegar, aprisionar, pero también en sentido teórico, aplastar es cambiar, subyacer, tener dominio sobre algo contra otro, ¿no? Por ejemplo, diría, el pensamiento constructivista aplastó a los pensamientos tradicionales. ¿Bien? Entonces, tenemos ahí secuela, pasividad, temor, obediencia, inhibición. Entonces, la respuesta es, no es inhibición, tampoco es obediencia, ¿no? ¿Qué cosa significa inhibición? Inhibición es cuando me pongo en una condición de relación de hacer o no hacer sobre una conducta determinada. Temor tampoco, tampoco es pasividad. La respuesta es Secuela. Muy bien, secuela es la consecuencia de una causa. Consecuencia. ¿Bien? La respuesta es secuela. 4. La disciplina debe ser entendida como medio educativo, instrumento prerevolucionario, mecanismo de control, expresión de libertad, recurso y método educativo. Entonces, la disciplina debe ser entendida como. Esa respuesta está formulada en el texto, no es implícita. Entonces, la respuesta es, el mismo autor dice que no es medio educativo. El autor en la tercera, cuarta oración dice, no es medio educativo, no es instrumento revolucionario, no es mecanismo de control. Es una de Recurso y ellas. método educativo. La respuesta es recurso y método educativo, de acuerdo a un tiempo, de acuerdo a un lugar, de un estado, un país. ¿Bien? Pregunta 5. La afirmación opuesta a la tesis del autor. La palabra tesis tiene varias respuestas, ¿no? Es una afirmación, es un enunciado, es un concepto. Entonces, en otras palabras, la tesis soluciona el problema, pero en este caso el problema es de la disciplina. Pero en el ámbito, por ejemplo, la disciplina en los últimos tiempos de los 20 años está en ese caso del bullying, ¿no? ¿Qué hace un profesor frente a un bullying? En el caso de educación a distancia no se presenta eso, ¿no? En educación presencial, ¿no? Entonces, pero la palabra disciplina también obedece a las normas, al comportamiento de cada alumno, a la responsabilidad. Entonces, frente a eso, tenemos, la disciplina constituye un medio educativo. En la sociedad prerevolucionaria no existe disciplina. La disciplina constituye un objetivo trascendente. Los maestros de escuela son realmente disciplinados. La revolución asigna un nuevo sentido a la disciplina. Bien, la respuesta más próxima en estas es la disciplina constituye un medio educativo. Bien, ¿por qué? Aunque el autor del texto dice que no lo es, pero en otros tiempos, sí es un medio educativo, frente a la errónea afirmación de B hasta E. Pasemos al texto 3. Los arqueólogos clasifican los objetos de su estudio no solo por su función de cuchillos, hachas, viviendas, tumbas, etc., sino también por diferentes tipos de cuchillos, hachas, viviendas y sepulcros. Los distintos tipos de cuchillos y tumbas llenan en general la misma función. Las diferencias entre ellos derivan de las divergencias en la tradición social que prescribe los métodos de su preparación y empleo en cada clase funcional. Los arqueólogos pueden distinguir una variedad de tipos corrientes en una zona restringida durante un periodo dado de la época arqueológica. La totalidad de tipos recogidos existen simultáneamente en una zona constituye lo que se llama una cultura. Entonces, los instrumentos varían en función, varían de espacio, de tiempo y también a una determinada actividad. Bien, entonces retomando acá, por ejemplo, los cuchillos ceremoniales de Chimumo Chica, hechas de oro, que solamente encontraron uno y desapareció. ¿Bien? El tumi de oro. Eso tenía una función, básicamente religiosa, de ceremonia a Dios, pero no era un cuchillo doméstico para cortar ciertos alimentos.
o los cuchillos que utilizaban los mayas y los aztecas para sacrificar a personas, para poder agradecer a su Dios y derramar la sangre. También cumplía otra función. Es igual, ¿no? Hoy en día, una especie de cuchillo es una chaveta, ¿no? Una navaja, un puñal, pero son cuchillos. Entonces tiene distinta función. La bayoneta, que es una especie de cuchillo. La bayoneta tiene otra función para el soldado en el ejército, o en la marina o en aviación. O el puñal tiene otra función, ¿no? La navaja tiene otra función, ¿no? Etcétera. Y el cuchillo doméstico tiene otra función. Y así podemos hablar, por ejemplo, de otros medios, como llámese de hachas, ¿no? De las hachas. Las hachas, por ejemplo, que utilizaban los iroqueses en las grandes praderas norteamericanas, no son las hachas que utiliza un leñador, es distinto. Es distinto. Esas hachas para los guerreros norteamericanos tenía una función militar belicosa y la hacha de un leñador es distinta, otra función. Entonces los instrumentos, los medios obedecen a distintas funciones. Entonces la arqueología o el arqueólogo estudia esa funcionalidad de acuerdo al lugar, al espacio y al tiempo, ¿no? De acuerdo al nivel de cultura, ¿no? O también lleva a un cierto nivel de cultura identificar esos elementos. Uno, según la arqueología, una cultura es una variedad de tipo y funciones, cada clase funcional, distintos tipos de objetos que tienen una misma función, una totalidad de tipos, una zona y un tiempo determinado, un simultáneo estudio de las culturas. Bien, entonces la más próxima ahí en esas alternativas, ¿cuál es? A ver, Ahí tenemos sería la una. D. ¿Cuál? Ahí sería la D. A ver, una totalidad de tipos, una zona y un tiempo determinado. Muy bien, esa es la respuesta. Uno, D sería ahí. La palabra D, no C. W se repite C. Entonces, una totalidad de tipos, una zona y un tiempo determinado. Muy bien. ¿En qué se basan los arqueólogos para clasificar su objeto de estudio? Bien, entonces tenemos ahí en sus diferentes funciones, en la tradición social, en la función social de los diferentes tipos, en cuál de las culturas pertenece al objeto de estudio, en la variedad de tipos. Entonces la respuesta es en la función social de los diferentes tipos. ¿Por qué la arqueología tiende a convertirse en el estudio de las culturas? Bien, porque el término cultura no es preciso, porque existen diversos tipos de cuchillos, tumbas, etc. Porque existen una variedad de funciones, por la cantidad de diversos tipos de objetos recogidos en la zona, porque existen distintos tipos de cuchillos y distintas funciones. La respuesta es por la cantidad de diversos tipos de objetos recogidos en la zona. Texto 4. Texto 4. La cultura y el lenguaje. A ver, vamos a ver. Sander Pérez, lectura del texto, el primer párrafo. Sander. Bien, no está Sander. La cultura y el lenguaje articulado son propios de los humanos, es lo que diferencia especialmente a nuestra especie de todas las demás. El humano tiene la capacidad de ir amoldando y transformando no solo la naturaleza, sino sus propias relaciones con el mundo y con su propia forma de vivir. A través de su historia, el hombre crea y modifica su propia relación con el mundo y la transmite a su descendencia, lo cual implica el desarrollo de sistemas simbólicos complejos, variados, que tiene un importante grado de arbitrariedad. Entonces, prosigue con la lectura Fabricio Pacheco. ¿No está Fabricio? Hoy en día se discute el que esta sea una facultad exclusivamente humana, y aunque la discusión en torno a posibles sistemas simbólicos de primates y cetáceos nos ofrezca una importante perspectiva ecológica,
Es totalmente válido mantener la perspectiva antropológica y hablar de cultura como el modo propio del ser humano de relaciones en el mundo. Bien, entonces Jefferson Gamboa, lea el texto subrayado. A ver, la relación con el mundo implica la relación con la naturaleza, con los demás, consigo mismo, con la trascendencia. Nos relacionamos con el mundo con formas de mirar, de sentir, de expresarnos, de actuar y de evaluar. Aunque las expresiones artísticas son parte de la cultura. Es importante entender que en tanto viva una cultura no se reduce nunca a la suma de todas sus producciones. Lo central de la cultura no se ve, se encuentra en el mundo interno de quienes la comparten. Son todos los hábitos adquiridos y compartidos en lo que nos relacionamos con el mundo. Gracias. Por esta razón podemos afirmar que la cultura, a la vez que se internaliza individualmente, es un hecho eminentemente social, puesto que es compartida y se socializa permanentemente en todas las interacciones de la sociedad y en forma muy particular en los procesos educativos. Entonces, en el texto se sugiere que la capacidad de crear sistemas simbólicos, ahí es fácil, es exclusivamente humano. 2. De acuerdo al texto, considerar a la amistad como algo valioso sería un hecho natural. La respuesta. En 3. La lectura permite afirmar que lo que singulariza a la especie humana es la cultura y el lenguaje, porque la cultura es una sumatoria de tradición en tradición, de generación en generación. Lo que las otras especies no pueden guardar es su nivel o avance. En cambio, el humano sí. Claro que el lenguaje animal existe, el lenguaje de las aves, de los orangutanes, etc. Las otras especies tienen lenguaje, pero su cultura no lo pueden registrar en una biblioteca, no es así. Entonces el humano va ganando ahí. En el ejercicio 4, enunciado 4, identifique la idea sobre cultura, que sea más coherente con el texto, la cultura. Entonces, ahí en el ejercicio 4 será, es un fenómeno individual. ¿Por qué? Una persona lee 5 libros, entonces el otro que no lee 5 libros está en menos. Y el quien lee más libros cada año tendrá otro nivel cultural. El quien estudia más tendrá más nivel. Entonces ya es un fenómeno individual de iniciativa. Aún 2 gemelos o 10 meses no van a tener el mismo nivel cultural por sus intereses personales. Texto 5. En la poesía mítica de los incas se mezclan, sin duda, como en los demás pueblos, hechos reales e imaginarios, lo que transcurren por lo general en el reino del azar y de lo maravilloso. Pero todos ofrecen indicios históricos porque está presente en ellos el espíritu del pueblo creador. En casi todos los mitos incaicos, a pesar de algunos relatos terroríficos de destrucción y recreación de los hombres, cabe observar un ánimo menos patético y dramático que en las demás naciones indígenas de América, en las que, como observa Picón Salas, se concibe la vida como fatalidad catastrófica. Predomina también en la mitología un burlón y un sonriente optimismo de la vida, el origen del mundo, la guerra entre los dioses Con y Pachacamac, las creaciones del hombre por Viracocha que modeló en el collao la figura de los trajes de los pobladores de cada una de las tribus primitivas, o la aparición de personajes legendarios que siguen el camino de las montañas al mar. Tienen un fresco sentido de aventura juvenil, de aventura juvenil en la ingenua e infantil alegoría del alma primitiva. Los cerros y los islotes son dioses petrificados o seres legendarios castigados por su soberbia o pasión amor.